tenemos nuestra tercera sesión de 6 que se han programado para nuestro trabajo en el seminario interinstitucional, un seminario muy motivador, muy, digamos, muy ambicioso y muy motivador para presentar sobre todo los avances de investigación de los estudiantes de posgrado. El tema del seminario es análisis de procesos de innovación y extensión en el medio rural. Esta es la tercera sesión y en el diseño de nuestro trabajo tenemos en primer lugar la presentación de los comentarios de la sesión anterior por los compañeros que se dedicaron a coordinar las preguntas y respuestas. Y entonces en este caso tenemos a la maestra en ciencias Rosa Elsa Pérez Peña y al maestro en ciencias Gustavo García Henao, los dos de la Universidad de Antioquia, Colombia. Y le vamos a pedir a ellos que nos brinden en escasos 10 minutos su comentario, su resumen y los comentarios de la sesión anterior. Por favor, maestra Rosa, maestro Gustavo. No sé si, buenas tardes, no sé si Gustavo García ya llegó, Holmes. Gustavo me acaba de llamar que tiene problemas con el ingreso, pero no Bien, demora en conectarse, entonces de tal manera que adelante, Rosita. yo adelanto mientras él, porque habíamos acordado que él lo hiciera, pero bueno, en caso tal, yo también lo tengo acá. Entonces voy a compartir pantalla para mostrar o leo. No puedo entrar con cámara porque desafortunadamente mi cámara no está funcionando y me impide entrar. Entonces, los trabajos presentados fueron la caracterización de los agroemprendimientos asociativos rurales en el municipio de Medellín para el fortalecimiento de la acción colectiva y el desarrollo local. Fue presentado por el estudiante de la maestría en Ciencias Animales de la línea de desarrollo rural de la Universidad de Antioquia, Luis Felipe Oquendo. El segundo trabajo fue presencia de productos orgánicos en Twitter desde la perspectiva del análisis de redes sociales por la estudiante de maestría en ciencias de la Universidad Autónoma de Chapingo, Yaomi. No alcancé a coger el apellido. Con la presencia de los profesores Jorge Ocampo, Adrián Lozano, Jorge Aguilar del CIESTAN, Holmes Rodríguez, Gustavo García Rosa Elsa Pérez de la Universidad de Antioquia. En la primera sesión del estudiante de maestría en Ciencias Animales de la Universidad de Antioquia, Luis Felipe Oquendo, se resalta la importancia de hacer seguimiento y evaluación a las iniciativas de asociatividad implementadas por instituciones gubernamentales, en este caso la Secretaría de Agricultura de Antioquia, para poder valorar el verdadero impacto que éstas han tenido en cuanto a mejorar la productividad y calidad de los productores de los 5 corregimientos del área rural del municipio de Medellín. Para ello, identificar intereses, motivaciones y capacidades desarrolladas por los productores es fundamental, dado que es importante generar procesos autogestionarios y así garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Igualmente, el análisis con generación de índices facilitaría información para guiar políticas públicas contextualizadas sobre la temática de desarrollo local a través del proceso de asociatividad. Las preguntas de los participantes hacia esta intervención se guiaron a destacar la importancia de diferenciar los planes de mejoramiento de los emprendimientos, a tener en cuenta datos producidos por las instituciones que han trabajado con otros productores y a señalar los motivos por los cuales deciden asociarse para evaluar si existe relación con recibir apoyos gubernamentales. En la segunda exposición del estudiante de maestría en ciencias de la Universidad de Chapingo, se presentan las diversas relaciones en red que se dan entre diferentes actores, consumidores y productores de productos de origen agrícola, principalmente en la red social Twitter, encontrándose que este tipo de redes promueven y facilitan las relaciones comerciales entre oferta y demanda de productos agrícolas, sobre todo
orgánicos como café, hortaliza y otros, convirtiéndolo en un espacio de negociación directa productor agropecuario consumidor en la comercialización de los productos agropecuarios. Con la información recabada, se construyeron matrices que permiten esquematizar las relaciones establecidas e identificar actores clave que facilitaron la información. Los resultados muestran la importancia de la red Twitter en procesos de comercialización directa de productos de origen agrícola y se trabaja las preguntas que estuvieron asociadas al tipo de productor que negocia sus productos directamente de esta manera y al tipo de consumidor que utiliza este medio para conseguir satisfacer sus necesidades, en el cual se resalta su interés, sobre todo por conseguir productos de tipo orgánico. Eso fue lo que hicimos nosotros, profesor. Muchas gracias, Rosa Elsa. Es un excelente resumen de los trabajos que se presentaron hace 8 días. Una de las cosas que nos interesa mucho destacar, tenemos un par de, un poquito más de un par de minuticos, como dirían allá en Colombia, un par de minutos para explicar para insistir en que este seminario es un seminario de presentación de investigaciones de estudiantes. La exposición que nos hace la maestra Rosa Elsa es una exposición muy sistematizada y apunta a un buen resumen para los trabajos que se presentaron. Ya con estos tenemos 2 trabajos de Colombia y 2 trabajos de México, de parte de estudiantes. Lo que interesa aquí es el intercambio de las investigaciones de los estudiantes. Todavía creo que vamos con mucho tiento, muchos pies de plomo en este primer acercamiento, pero poco a poco yo espero que se vayan abriendo nuestros espacios y se generen las mayores confianzas como para plantear las dificultades de la investigación que se han tenido, los avances en torno a los procesos teóricos y de manejo de instrumentos y métodos, y de tal manera que se puedan ir empezando a realizar alianzas y sistematizaciones de manera conjunta, inclusive abriendo espacios para nuevos temas de investigación ya surgidos desde los estudiantes. Eso sería maravilloso porque hablaría de un grado de madurez enorme ya de nuestro trabajo. Bueno, sin más preámbulos y si no hay otra cosa más que agregar, maestra Rosa Elsa, maestros y participantes, podemos entonces enlazarnos para presentar la siguiente fase. La siguiente fase, como ustedes saben, siguiendo nuestro programa, va a estar desarrollada por 2 estudiantes. Nuevamente, en este caso, la estudiante de maestría en agronegocios de la Universidad de Antioquia, Marcela Castaño, que va a tener una primera intervención sobre la validación de un modelo de desarrollo de competencias en innovación agropecuaria para extensionistas, que contribuye a la adopción de conocimientos por parte de los productores agropecuarios. Casi su título nos está indicando 2 o 3 preocupaciones fundamentales de este trabajo que se desarrolla alrededor del seminario. Y vamos a tener enseguida, después de escuchar 15 minutos de la intervención de Marcela y 5 de preguntas y respuestas, vamos a escuchar a Karen Tonatzin Ramírez Mijangos, que ella es estudiante de la maestría en Ciencias en Estrategia Agroempresarial del CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapingo. Y ella nos va a comentar su trabajo de investigación sobre los canales de comercialización de la miel en Oaxaca, uno de los estados o departamentos que tenemos acá en México. Posteriormente a estas 2 intervenciones, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que va a durar ahí es donde van a entrar las preguntas y respuestas, perdón, me equivoqué porque entonces serán 20 minutos de intervención de cada uno y luego de cada una, y después de 6 a 6 y cuarto
la sesión de preguntas y respuestas coordinadas en esta ocasión por el doctor Norman Aguilar Gallegos, que ya nos acompaña, y el doctor Enrique Martínez González, que también está presente con nosotros. Y ellos se encargarán de conducir esa sesión de preguntas y respuestas. Le indicamos a las personas que estén en la disposición de participar con estas con preguntas y respuestas, que pueden ir haciendo las preguntas y respuestas mediante el chat e irlas instalando para que se puedan sistematizar y presentar de manera, digamos, más apropiada a los participantes. Sin más preámbulo, quiero solamente indicarles que tenemos 47 participantes en la sesión de hoy, lo cual ya es un mérito, y le damos la palabra a Claudia Marcela Castaño Ramírez con la validación de un modelo de desarrollo de competencias para que mejore el trabajo de los extensionistas en el cultivo de cacao en Antioquia y Santander, dos estados o dos departamentos de Colombia. Adelante, Claudia. Hola, profesor. Muchísimas gracias por su introducción. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación y regalarnos este tan valiosísimo espacio para presentar nuestras propuestas de investigación. Le voy a pedir al profesor Olmes que pasemos la presentación e iniciemos con el contexto, ya que tan amablemente el profesor nos ha regalado el título de mi propuesta. Por favor, me confirman que me escuchan. Sí, te estamos escuchando, Claudia. Muy bien. La idea inicial es realizar un pequeño contexto acerca de lo que es el cultivo de cacao para el país, para nuestro país, para Colombia, y las zonas en las que vamos a desarrollar nuestra propuesta de investigación. Lo vamos a hacer, como bien lo decía el profesor, en el departamento de Antioquia y en el departamento de Santander. Dos departamentos muy bien rankeados en la producción de cacao y que actualmente tienen unas intervenciones en las que participa la Universidad de Antioquia. La idea fundamental es contarles también que aquí en Colombia existen dos grandes empresas que son quienes se consumen la mayoría del grano producido aquí en el país, que son la Casa Luque y el Grupo Nutresa, y que la mayoría del producto que consumimos está producido aquí dentro del país con un excedente de importaciones muy bajito que viene de países vecinos como son Ecuador, Venezuela y Perú. Dentro de estos dos departamentos, en los lugares donde vamos a trabajar es en la zona del Urabá antioqueño y en la zona del Bajo Cauca, en Caucasia, y en el municipio de Necoclí, aquí en Antioquia. En Santander vamos a trabajar en el municipio de San Vicente de Chucurí. La idea entonces es, como les venía contando, trabajar en unos proyectos en los que tiene intervención la Universidad de Antioquia, para Antioquia con 40 familias productoras de cacao a través de los proyectos de laboratorios territoriales, y en San Vicente de Chucurí con 45 productores que están trabajando en un proceso de fortalecimiento de sus proyectos agrícolas. Esto es lo que evidencia la clara necesidad que tenemos de generar unas características deseables en esos extensionistas que están participando de estos procesos. Por esta razón, entonces, al hacer la identificación de nuestra problemática, el problema foco de nuestra propuesta de investigación es trabajar acerca de la brecha que existe entre el conocimiento disponible y la adopción que éste tiene por parte de los productores agropecuarios. Este problema está causado inicialmente por una inexistencia en la definición a partir de la academia de lo que son las características deseables en un extensionista. Tampoco contamos con una herramienta que nos permita realizar un seguimiento del desarrollo que los extensionistas tienen de estas características. Y esto también, una causa de este problema también es la baja oferta que tenemos en el país para la formación de extensionistas
basada en el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Esto desencadena unos efectos que tienen que ver con la baja incidencia de los procesos de extensión, unos procesos de extensión que no podemos, a los cuales no les podemos hacer trazabilidad, y contar con pocas herramientas para el desarrollo de los acompañamientos por parte de los extensionistas. Teniendo en cuenta estas causas y estos efectos, entonces planteamos dentro de esta propuesta de investigación un objetivo basado a fortalecer las competencias de los extensionistas en cuanto a sus habilidades y actitudes desde el ser, el saber y el hacer. Esto a través del desarrollo de técnicas y estrategias que faciliten su capacidad para la construcción participativa del conocimiento. La idea es lograr este objetivo a través de la aplicación de 3 objetivos específicos, iniciando por la identificación a partir de un proceso participativo de las competencias básicas que debería tener un extensionista para lograr cumplir con el enfoque del programa de extensión agropecuaria de la Universidad de Antioquia. Seguidamente, pretendemos determinar el nivel de competencias que debe tener un extensionista a través del diseño de un índice de capacidades del extensionista. Y finalmente esperamos evaluar el cambio de estas competencias en el extensionista a través de un programa de formación apoyado en tecnologías móviles. Para obtener pues todo este planteamiento de la problemática y lograr nuestros objetivos, realizamos una revisión bibliográfica. Empezamos entonces en el siglo XX, cuando nos hablan de la Revolución Verde, empezamos a introducir 2 conceptos que son todavía muy importantes para nosotros en la actualidad: la innovación agropecuaria y la extensión agropecuaria. En ese momento, la innovación agropecuaria vista como la aplicación de tecnologías para la transformación de productos agropecuarios, y la extensión agropecuaria como la metodología para transferir esas tecnologías. Más adelante, en la ley de 1876 del 2017, esta ley aquí en Colombia define la extensión agropecuaria como un proceso de acompañamiento vinculado y ejercido sobre todo para desarrollar en las comunidades capacidad de autogestión. Sin embargo, haciendo la revisión literaria y verificando en lo que realmente y en la práctica sucede, nos damos cuenta que aún en la actualidad los extensionistas tenemos un ejercicio todavía muy ligado al paradigma vertical de los modelos de extensión, que se basan en el conocimiento todo, basado en el profesional que ejerce la extensión y desconociendo el conocimiento que tienen las comunidades. Es importante entonces, según lo que podemos revisar en la literatura, que el extensionista abandone el paradigma tradicional de la extensión y entienda que su rol es convertirse en una herramienta que propenda por comprender las realidades del territorio para generar acompañamientos mucho más contextualizados, y que definitivamente no puede simplemente conformarse con desarrollar sus cualidades desde el saber, sino que tiene también que entender la necesidad insistente que hay en que fortalezca sus actividades desde el ser y el hacer. Debemos entonces entender nuestro rol como extensionistas y entender cuál es nuestra posición en el ejercicio de acompañamiento de la comunidad, y que es la comunidad quien debe tener un rol protagónico en el desarrollo de su comunidad y en lo que implica en la transformación de la misma. Profesor Holmes, le voy a pedir el favor de que cambie la diapositiva. La idea entonces también es que el extensionista logre convertirse en un dinamizador de esos procesos dentro de las comunidades, y que finalmente entienda que es muy importante generar habilidades y actitudes que le permitan también echar mano de herramientas
tecnológicas que le permitan hacer un mejor uso del conocimiento y una transferencia mucho más eficiente del mismo. Para esto entonces es importante que el extensionista tenga claro que dentro de sus capacidades y sus habilidades deben estar la de introducir procesos que permitan mejoras significativas del sector, contribuir también entonces a que esas herramientas del conocimiento sean una estrategia de comunicarse con la comunidad y globalizar el conocimiento, capacitarse y tener claro el contexto de la comunidad para enfrentarse entonces a esas dinámicas y a esos escenarios cambiantes que nos propone un sector como el sector agropecuario. Debe fortalecer y propender por el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones conjuntas de esas comunidades y finalmente y sobre todo lo más importante para lograr tener soluciones contextualizadas, es muy importante que el extensionista entienda la realidad del territorio en el que está desarrollando su acompañamiento. Para poder desarrollar esta propuesta, teniendo en cuenta todo el análisis que hemos hecho hasta el momento, hemos diseñado una metodología en la que esperamos realizar una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo a través de un modelo descriptivo tomando una muestra por conveniencia, y vamos a trabajar entonces con una población representada en 16 extensionistas que trabajan en estos proyectos con los que la Universidad de Antioquia tiene vínculo y a través también de los aliados estratégicos. Entonces, en Antioquia, como les contaba, a través de los laboratorios territoriales con 40 familias, 20 en el municipio de Caucasia y 20 en el municipio de Necoclí, y 45 familias productoras en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Las variables que vamos a estudiar entonces dentro de esta propuesta de investigación son la creatividad y la innovación, la inteligencia social, la orientación al logro, el pensamiento sistémico y la comunicación asertiva. Esta es como base, porque la idea además es que a partir de un proceso participativo logremos entonces que la comunidad proponga otras variables que podamos estudiar. Para realizar la recolección de la información vamos a utilizar la técnica de la encuesta, la entrevista y la observación, 3 técnicas que nos van a ayudar para recoger toda la información que nos va a servir para hacer el levantamiento de nuestra información para hacer todo el proceso. La encuesta la vamos a hacer a través de un cuestionario con preguntas semiestructuradas. Las entrevistas, la idea es hacerlas telefónicamente y a través de correo electrónico. Y la idea entonces también es que podamos hacer un proceso de observación de manera directa cuando hacemos los encuentros personales con los extensionistas. El análisis de la información lo vamos a hacer a través de un modelo estadístico descriptivo, midiendo las tendencias y teniendo en cuenta la media, la moda y la mediana. Para esto entonces tenemos un cronograma que esperamos agotar en 12 meses, iniciando con todo el levantamiento de la línea base, con el índice inicial de las características del extensionista, definiendo entonces todo lo que tiene que ver con las herramientas que vamos a utilizar para finalmente poder entonces, de acuerdo a estos temas y estas variables a estudiar, implementar el modelo de formación y en la recta final de nuestro proyecto poder hacer el análisis del crecimiento en ese índice de las competencias del extensionista y sistematizar esta experiencia para que sirva como una estrategia de capacitación para diferentes extensionistas en diferentes proyectos. Tenemos un presupuesto con unos rubros importantes. La idea es que las fuentes de financiación de nuestro proyecto sean
las convocatorias de la Universidad de Antioquia y también los aliados institucionales que tenemos, como lo son la Fundación Monómeros y el proyecto CEDAI. El proyecto está evaluado en $26.947 y los rubros más importantes de nuestro proyecto pues son el personal y los gastos relacionados con la ejecución del proyecto. Esperamos entonces a través de la ejecución de esta propuesta lograr acompañamientos que fortalezcan el desarrollo de capacidades de autogestión en las comunidades, mejorar las competencias deseadas en los extensionistas, aumentar el impacto de los procesos de extensión agropecuaria y favorecer la implementación de procesos de extensión rural bajo el enfoque de la Universidad de Antioquia. Eso es lo que esperamos lograr con la propuesta. Ya lo que sigue son las referencias bibliográficas que han servido como sustento al planteamiento de esta propuesta y quedo muy atenta a sus comentarios y preguntas. Muy bien, muchas gracias. Aquí están las referencias bibliográficas de Marcela. Como ustedes saben, estas sesiones, todas ellas, se están grabando y posteriormente a través de una edición que se realiza por parte de Lupita Betancourt en la unidad de producción digital del CIESTAM, las ponemos a disposición de todo el mundo. Para que las podamos replicar, para que las podamos revisar, para que las podamos analizar con más detalle. Es una exposición muy sistemática y muchas gracias, Marcela, porque te has ajustado de manera excelente al tiempo. Y entonces estamos casi para dar las 5:30 y tenemos un ahorro, vamos teniendo ahorros de tiempo, lo cual nos va a permitir poder ampliar el espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas ya las están retomando los maestros Enrique y Norma del CIESTAM, que nos tocó ahora esa responsabilidad, y entonces yo espero que las sistematicen, Norman y Enrique, para que podamos enderezar en la tercera fase. Y en este momento solamente quiero insistirles en que estamos en la tercera sesión de este seminario y tenemos ya un número importante de participantes en los cuales se incluyen, digamos, integrantes de comunidades universitarias o de instituciones educativas y de investigación en el campo, sobre todo en el medio rural, y nos da mucho gusto que podamos tener esta presencia. Ahora, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Karen Tonantzin Ramírez Mijangos. Ella es estudiante, ya les decía, de la maestría en Ciencias en Estrategia Agroempresarial del CIESTAM. Está ya en las fases finales de su trabajo de investigación, a diferencia de Marcela, que está planteando su proyecto de trabajo de investigación, expuesto con bastante detalle y, digamos, conduciéndonos para poder comprenderlo de manera más cabal. Ahora Karen Tonantzin nos va a explicar con la calidad con la que siempre acostumbra presentarse Karen, cómo analiza los canales de comercialización de miel en Oaxaca. Adelante, Karen, estamos a tus órdenes. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Karen, soy estudiante de la maestría en Ciencias en Estrategia Agroempresarial del CIESTAM y el título de mi trabajo es Mercado y Comercialización de la Miel en México, un acercamiento a Oaxaca. Bueno, en primer lugar, les comento en dónde está ubicado el estado de Oaxaca. Es un estado que pertenece a uno de los 32 en México. Las regiones Sierra, Sur y Costa son las que se destacan como líderes productoras en la miel, líderes productoras de miel, y es aquí donde hice la colecta de información. También, asimismo, es importante comentar que mi sujeto de estudio fueron los apicultores de miel de la región Sierra, Sur y Costa de Oaxaca, y mi objeto de estudio fueron los canales de comercialización. Bueno, a modo de introducción, les comento que México es el 9º productor de miel de abeja en el mundo y el 3er exportador. Durante 2018 se produjeron 64.253 toneladas de miel de abeja en México. Existen
1.900 millones perdón, 1.9 millones de colmenas en México. Oaxaca es el sexto productor nacional con una producción de 3.500 toneladas a nivel nacional. En Oaxaca, el rendimiento por colmena es de hasta 36 kilos de miel. La apicultura beneficia a 49,000 familias mexicanas. Durante el 2018 se exportaron 55.674 toneladas de miel, con un valor de 120 millones de dólares. El país a donde más se exporta miel es Alemania, con el 52% de las exportaciones. Ahora, los principales productores de miel en el mundo son China, con el 27% de la producción mundial, Turquía con el 6%, Estados Unidos con el 4%, mientras que los principales exportadores son China, Argentina, México, India y Vietnam. Como marco teórico, partimos de la teoría de mercado propuesta por Adam Smith, misma que señala que ninguna persona producirá un bien que le resulte más barato comprar. Asimismo, nos indica que un mercado es la institución económica en la cual se produce un intercambio entre oferentes y demandantes de un bien o servicio. La teoría de la ventaja comparativa propuesta por Michael Porter surge de la evolución de las ventajas comparativas de David Ricardo. La ventaja competitiva se logra a través de una diferenciación del producto o una disminución de los costos de producción. La comercialización de productos agropecuarios tiene como referente teórico a Pedro Caldentey, quien nos dice que la comercialización de un producto agropecuario abarca las actividades que conlleva trasladar desde un producto desde la unidad de producción hasta el consumidor final. Y por último, el concepto de cadena de valor, también propuesto o teniendo como referente teórico a Michael Porter, nos indica que una empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para producir, llevar al mercado, entregar y distribuir sus productos. Como marco de referencia, partimos del que el mercado de la miel está compuesto por una oferta que se da en países de Sudamérica y países asiáticos, y la demanda la representan los países como Estados Unidos, los pertenecientes a Europa Central y Japón. El siguiente concepto que tenemos en el marco de referencia es la cadena de valor apícola. En América Latina las actividades se limitan al acopio y la homogenización de la miel, mientras que el envasado y la transformación, así como la distribución, son realizados por el importador, que también conocemos como mayorista de destino. Bueno, ahora los canales de comercialización que se han estudiado tienen como principal hallazgo que en México el 90% de la producción de miel se comercializa con acopiadores, cuyo principal destino es la exportación. Los objetivos del trabajo son, en primer lugar, el objetivo general es analizar los procesos de comercialización de miel en Oaxaca a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de los canales de comercialización y sus agentes comerciales. Tenemos como objetivo específico 1, caracterizar a los productores de miel en el estado de Oaxaca para conocer su capacidad productiva y negociadora dentro de la cadena comercial de miel. Como objetivo específico número 2, tenemos analizar la red comercial de miel con la finalidad de identificar el origen y destino de la miel mediante la elaboración de una mapa de red. Como objetivo específico número 3, tenemos identificar y analizar los diferentes canales de comercialización de miel en el estado de Oaxaca, así como la participación del precio que tienen los principales agentes comerciales. Partimos de una pregunta principal de investigación que es, en un proceso de comercialización de productos agropecuarios, ¿qué ventajas y desventajas tiene el productor? Y teniendo como hipótesis principal que en la comercialización de productos agropecuarios, el número de intermediarios influye en los precios al productor pagados al productor, siendo el intermediario quien obtiene el mayor beneficio. Para poder alcanzar y cumplir con los objetivos de investigación, se propuso la siguiente metodología. En primer lugar, se realizó la colecta de información en las regiones comentadas, la región costa y la región sur del estado de Oaxaca, así como también en la región de Valles Centrales. Aunque la región de Valles Centrales no se caracteriza por ser productora, es en esta región donde se encuentran las principales agroindustrias. Se realizaron 30 entrevistas a productores, 9 acopiadores, 2 exportadores y 2 agroindustrias. El objetivo 1 se cumplió con apoyo, en primer lugar, de una estratificación de productores, tomando como variable principal el número de colmenas y el tamaño de la unidad de producción, y se realizó una descripción de los mismos a través de estadística descriptiva. El objetivo número 2 se cumplió a través de analizar la red con el programa
el análisis de la red, el mapeo de la red, con el programa UCINET y con el subprograma NetDraw y Gefi. El objetivo número 3 se cumplió con apoyo de la metodología propuesta por Pedro Caldentey para el cálculo de márgenes de comercialización y análisis de comercialización de productos agropecuarios. Ahora, como principales resultados, en primer lugar tenemos las características del apicultor. Les comentaba que se hizo una estratificación por tamaño de productor en pequeño, mediano y grande, donde identificamos que el número de colmenas entre estos tres tipos de productores es diferente, siendo que un productor pequeño tiene en promedio 120 colmenas y un productor grande 487 colmenas. Por lo que respecta al rendimiento, entre los productores medianos y grandes no se encontró diferencias estadísticamente significativas, teniendo un promedio de rendimiento de 36 kilogramos por colmena, mientras que el productor pequeño tiene un rendimiento promedio de 27 kilogramos por colmena. Ahora, el destino de la producción de estos estratos de productores coincide, sin embargo, el productor pequeño destina el 93% a los centros de acopio, el mediano destina el 89% y el grande destina casi toda la producción a los centros de acopio. Cabe señalar que los pequeños tienen actividades complementarias que le permiten tener una menor movilidad de la miel y poderla vender en los mercados locales en un plazo mayor, mientras que los medianos y grandes sí tienen la apicultura como actividad principal, lo que los obliga a movilizar en el menor tiempo posible la miel producida. Ahora, bueno, para mí fue importante identificar la red comercial de miel y sobre todo encontrar los flujos de venta. En primer lugar tenemos que en la red de la costa tiene más centros de acopio, los cuales le venden al mismo exportador que se ubica en Ciudad de México. Sin embargo, en años anteriores ellos explican que han vendido a acopiadores ubicados en la península de Yucatán. Como les comentaba, para ellos, los productores ubicados en la costa, que se caracterizan por ser productores medianos y grandes, es importante vender a los centros de acopio, es su principal canal de comercialización por los volúmenes que producen. En la región Sierra Sur existe un mayor nivel de especialización en la actividad. Los productores de esta región pertenecen a los estratos medianos y grandes, y estos apicultores comercializan directamente con las organizaciones exportadoras en las que son socios. Aún así, también se puede apreciar que existe un centro de acopio. Mientras que en la región de valles centrales, los productores son pequeños y los volúmenes que comercializan con los centros de acopio son menores. Ellos destinan la mayor parte de su producción a la comercialización en el mercado local y con las agroindustrias. Ahora, se calculó un índice de fragmentación de la red y se encontró que existe un índice del 1.8%, provocado por tres actores. El actor que se encuentra, un centro de acopio que se encuentra en la región costa y un centro de acopio un exportador que se encuentra en la región sur. Sin embargo, si el centro de acopio que se encuentra en la región costa desapareciera, no provocaría como tal una fragmentación en la red, porque lo que provocaría es que los productores le vendieran a los otros centros de acopio que se encuentran en las localidades. Ahora, si en cambio en la región Sierra Sur dejara de existir el exportador que se encuentra en el centro de la red, aquí sí habría una importante fragmentación, puesto que los productores le tendrían que vender ahora a los centros de acopio y ellos al venderle directamente al exportador tienen un mejor precio. Si le venden a los centros de acopio, perderían ciertos beneficios como el precio y como también beneficios propios de la organización, capacitación y financiamiento. Por lo que respecta al mercado local, aunque presentó que también influía en la fragmentación de la red, en la realidad no es cierto, porque lo que es un mercado local está constituido por todos los consumidores de la región, entonces no es posible fragmentar el mercado. Por otra parte, se identificó que en la red hay una cobertura del 81%. Esto quiere decir, bueno, se identificó que 3 actores acopian el 80% de la miel producida en la localidad. Estos actores son los exportadores que se encuentran ubicados en la región Sierra Sur,
y uno de los centros de acopio que se encuentra ubicado en la región costa. Ahora, a partir de los flujos de comercialización identificados en el mapeo de la red, fue posible construir la cadena de valor y los canales de comercialización de miel en el estado de Oaxaca. En primer lugar tenemos la cadena de valor. Se identificaron 4 eslabones: el eslabón de los insumos, el eslabón de la producción, el eslabón de la transformación y el eslabón de la venta. Por lo que respecta a los canales de comercialización, se identificaron 4 canales de comercialización. El primer canal se trata de un circuito corto, donde participan el pequeño productor y los consumidores locales de la región. En este canal los productores se caracterizan por no estar organizados y por ser pequeños productores, además de que los productos no están diferenciados. El segundo canal se trata de un canal convencional, porque no hay una relación directa entre los productores y los centros de acopio. Lo único que hacen es venderle al centro de acopio. Participa también los detallistas, y aquí ya el mercado objetivo es un consumidor especializado nacional, un consumidor de ingresos medios y que ya es más informado, y entonces ya utiliza la miel, aparte de endulzar, para también tener una vida más saludable. El tercer canal de comercialización identificado, en este canal también se trata de un canal convencional, donde participa el productor mediano, y a quien le vende ahora es a la agroindustria, y que tienen también como destino final el consumidor especializado. El último canal de comercialización identificado es un canal denominado como encadenamiento productivo, en el que participan los productores grandes y también algunos medianos, y los consumidores ya son el mercado internacional. Este productor grande le vende al exportador, y el exportador a su vez le vende al importador. El grosor de las flechas nos indican flujo de venta de la miel. Se puede apreciar que mientras que en el canal 1 hay un flujo muy bajo, en el canal número 4 se distribuye la mayor cantidad de miel. Es el canal principal de los productores en el estado de Oaxaca. Ahora, sin embargo, en los canales 2, 3 y 4 hay una distancia importante entre el productor y el consumidor. Es decir, que en este caso, si el productor quisiera venderle al consumidor, tendría que absorber los costos erogados por los diferentes intermediarios que participan en el proceso de comercialización. Aparte, también se aprecia en la figura que hay otros servicios que no los consideran los intermediarios propiamente, pero que también son erogados y que participan en la cadena de valor, como lo son el transporte y la provisión de insumos, así como los servicios para el comercio. Ahora, en el canal 1, como les decía, el volumen comercializado es muy poco. En el último ciclo analizado, que fue en el 2018, el volumen comercializado fue de 20 toneladas, mientras que en el canal 4, y en el canal 4, que es la venta de exportadores, fueron 793 toneladas. En el canal 3, que es la venta con centro de acopios, fueron 887 toneladas. En el canal 1, la comercialización se realiza en el mercado local, mientras que el canal 4 le vende directamente a Alemania. Se aprecia también en el cuadro que el productor en el canal 1 tiene una participación en el precio del 100%, mientras que en el canal 2 su participación es de 38%, en el canal 3 su participación es del 14% y en el canal 4 su participación es del 18%. En los canales 3 y 4, como el consumidor final es el consumidor establecido en el país de importación, los márgenes brutos totales de comercialización ascienden hasta el 86% en el caso del canal 3 y el 82% en el caso del canal 4. Bueno, ahora, como conclusiones principales tenemos que los productores que venden en el mercado local obtienen un mejor precio que los productores que le venden a los centros de acopio. Estos canales cortos son convenientes para pequeños productores que tienen actividades complementarias, como les decía, que no necesitan movilizar inmediatamente el total del volumen producido. Como conclusión número 2, tenemos que los productores medianos y grandes, debido al volumen de miel que extraen, comercializan con centros de acopio.
La miel que se destina para la exportación es comercializada como un commodity y está sujeta al precio del mercado internacional de la miel. Para poder implementar una estrategia de mejora en el ingreso de los productores, es necesario considerar su capacidad productiva y su mercado objetivo. Dar el mismo trato a todos por igual puede debilitar la estrategia y sus resultados. Tal es el caso de los productores medianos y grandes que pueden mejorar su ingreso a través de dos vertientes. Primero, incrementar la productividad en la colmena y destacar las características sensoriales de la miel, su forma de producción y su origen, ocasionando un incremento de su valor en el mundo. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, Tonati. Karen Tonati. Te ajustaste al tiempo igual. Muchas gracias. Muy sistemática tu investigación, tu exposición. Y entramos ahora a la fase de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas para Marcela y también para Karen. Le voy a ceder la palabra al maestro Enrique Martínez y a Norman Aguilar para que presenten las preguntas para Marcela y para Karen, en ese orden, por favor. Gracias, doctor Ocampo. Voy a estar primero yo pasando un poco, dándole lectura a las preguntas que hicieron para nuestra primer ponente, Marcela Castaño, y después el doctor Norman va a estar pasando las preguntas que se formularon para Karen. Todas estas preguntas las estamos tomando a partir de la información que hay en el chat. Puede que se nos haya pasado eventualmente alguna, porque ahorita empezaron a llegar de repente preguntas, pero por ahí todavía alguna para la primer ponente. Entonces voy a tratar de ir registrando estas y las organicé por la persona que la envió. Entonces algunas personas plantearon más de un cuestionamiento. Entonces, Marcela, si puedes ir habilitando tu micro, voy a dar lectura a la primera. Este es un par de preguntas, te leo las dos. Las formuló el maestro Adrián Lozano y dice la primera: ¿podría plantear un título de su trabajo más concreto o más corto? Esa es la primera. Y la segunda: ¿podrías comentar cuáles son los índices de competencia del extensionista que van a evaluar? Bueno, en primer lugar me disculpo por no prender la cámara, tengo un inconveniente técnico, pero espero pues que mi voz por el momento les sea suficiente. Con respecto al título, sí, esperamos que logre ser más corto. Como les contábamos al inicio de la presentación, en este momento estamos en la construcción de la propuesta y por tanto aún hay muchos detalles por afinar. Por ahora este es nuestro título preliminar, pero sí esperamos que se acorte un poco. En cuanto al índice de las competencias del extensionista, es un documento que pretendemos, a través de algunas metodologías anteriormente utilizadas, definir cómo medirlo, pero todavía no está totalmente constituido. Entonces la respuesta para esa pregunta pues se las quedo debiendo para cuando la propuesta esté en un proceso de madurez mayor. Bien, gracias, Marcela. Hay otros cuestionamientos. Paso ahora con cuestionamientos que hizo el doctor Jorge Aguilar. Te voy a ir leyendo el primer par, contestas y después te leo porque hizo entre 4 y 5 preguntas en el chat en diferentes momentos. La primera o las primeras son: ¿cuáles serán los principales rubros de competencia de los extensionistas? Esa es una. Y vinculada a la anterior, ¿es primordial, la competencia técnica? Muy bien, de acuerdo a la pregunta, pues hablábamos dentro de la presentación que la idea es desarrollar competencias desde el ser, el saber y el hacer. Es decir, el componente técnico es fundamental para hacer un buen desarrollo profesional, ¿cierto? Y tener un conocimiento técnico de mi labor es fundamental, pero también es importante que el extensionista logre desarrollar habilidades que le permitan complementar su tarea y su trabajo con la comunidad, como lo son la comunicación asertiva, el pensamiento sistémico, la creatividad. Todas estas variables nos ayudarán a permitir una consistencia más integral del extensionista que lleve a cabo los procesos de acompañamiento. Bien. Sigo, Marcela, con cuestionamientos del doctor Jorge.
El segundo par de preguntas que también van muy vinculadas son, ¿qué es la investigación cualitativa y cómo se sistematiza la información desde ese enfoque, desde este enfoque cualitativo? Bueno, la idea de la investigación es que sea cualitativa y cuantitativa. Precisamente dentro de los procesos participativos se genera un componente que se logra precisamente de las percepciones y las participaciones de las personas que intervienen en el proceso. La idea es que la idea precisamente es lograr sistematizar ese componente que al inicio se convierte en algo tan cualitativo y volverlo cuantitativo para poderlo medir. Y bien, paso con la última pregunta del doctor Jorge. Dice, ¿cuál es la relación entre el problema central y el objetivo general de tu investigación? Muy bien. Inicialmente, pues lo que nosotros encontramos dentro del ejercicio de extensión es que no logramos, haciendo la revisión bibliográfica, es que no logramos disminuir esa brecha entre el conocimiento que existe y la adopción que tienen los productores agropecuarios del mismo. Revisando más ampliamente la bibliografía y la literatura, nos damos cuenta que una de las razones primordiales para que esto ocurra es ese rol que tiene el extensionista dentro de este proceso. Es por eso que enfocamos toda nuestra atención para ayudar a resolver el problema en las causas que tienen que ver y están relacionadas con el desempeño del extensionista. Ok, este es el bloque de preguntas que formuló el doctor Jorge. Ahora una de nuestras estudiantes de doctorado, Sadia, plantea también algunos cuestionamientos. Algunos van en continuidad a los que formuló el doctor Jorge. Te empiezo a plantear los primeros de ellos. Es cómo funciona el sistema de extensionismo en Colombia y cómo se seleccionan los extensionistas que trabajan en cacao. Muy bien, en Colombia pues tenemos la ley 1875 que define pues como todo lo que, perdón, 1876 que define todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la extensión en el país y generalmente se hace a través de entidades gubernamentales y no gubernamentales que ejercen ese ejercicio de extensión y acompañamiento. Sin embargo, bueno, y el sistema que se tiene en cuenta para la elección de los extensionistas en cacao es que tengan conocimiento técnico del proceso productivo y que tengan experiencia pues en el desarrollo de actividades de extensión dentro de este componente. Okay, gracias. Vinculada a la anterior es otra pregunta que también formula Sadia. ¿Existe un plan rector de cacao a nivel nacional que indique qué es prioritario trabajar a través del extensionismo? Existe un plan rector generado por el Consejo Nacional Cacaotero, donde se plantean los retos y las mejoras al sector, y dentro de ese plan decenal que construye el Consejo Nacional hay unas directrices para los procesos de extensión. Ok. Finalmente, el último planteamiento de Sadia, más metodológico, dice, ¿por qué en una comunidad se trabajará con familias productoras y en otra con productores? Ahí debo pedir disculpas, creo que por la prisa de la exposición no me hice entender, pero en ambos casos son familias productoras. Ok. Bueno, hay un usuario que no aparece con el nombre, no sé quién sea, me disculpará que no lo llame por su nombre, aparece conectado como Moto G8, no sé quién sea, si nos indica su nombre, si no voy a empezar a dar lectura a sus preguntas, porque también formuló varias preguntas para Karen, pero le repito, no sé quién es el nombre de esta persona. Voy a empezar a leer sus cuestionamientos. La primera Diana es Guzmán. Diana Guzmán. Ok, Diana, perdón. Diana, entonces, Diana te formula varios cuestionamientos. El primero de ellos es, ¿qué análisis estadístico cuantitativo utilizará? El análisis cuantitativo todavía no está suficientemente pues definido el que vamos a utilizar, porque pues es como en esa partecita que todavía vamos del proceso,
pero espero que en una próxima invitación y en una próxima exposición pueda darles más detalles sobre él. Y bueno, y te deja ahí un comentario que no ve una relación muy clara del objetivo general con el título. Y bueno, ya comentaste algo sobre las adecuaciones que todavía llevará el título del trabajo. Y dejo un comentario al final. Como extensionistas, ¿cómo podemos intervenir en las comunidades vulnerables ubicadas en zonas de conflicto? Esa pregunta siempre será difícil de responder. Yo creo que tiene todo que ver con esa capacidad que el extensionista debe desarrollar de entender el contexto en el que se moviliza, las realidades del territorio en el que va a participar y sobre todo ser consciente también de lo que ese territorio puede entregarle para que él pueda trabajar, porque definitivamente estamos supeditados como extensionistas a esa realidad del territorio para poder ser parte de la transformación del mismo. Bien. Hay otros cuestionamientos. Otro viene de Jimena, también estudiante de doctorado de aquí de SISTAM, y dice, ¿cómo se medirá la variable creatividad? Muy bien. Nosotros sabemos pues que dentro de estas variables que yo presenté, pues nosotros no, yo sé que dentro de esas variables que les presenté hay unas que son latentes, otras que son observables y unas que son desarrollables, ¿cierto? La idea es que podamos medir la creatividad y la innovación a través de la posibilidad y la capacidad que como extensionistas desarrollamos para proponer, analizar y aplicar soluciones creativas y contextualizadas al territorio en el que estamos trabajando. Bien, para cerrar este bloque de cuestionamientos contigo, Marcela, hay otro comentario de Maribel López. Ella pregunta lo siguiente o comenta lo siguiente. Las variables a evaluar en los extensionistas son características del modelo de extensión vertical que mencionas. ¿Qué nuevo paradigma del modelo de extensión se pretende adoptar si se abandona el paradigma vertical? Muy bien. La idea precisamente es que el paradigma vertical está asociado simplemente a las características que como profesionales desarrollamos desde el saber. La idea es que adoptando un nuevo paradigma basado en la transformación horizontal y en la transferencia horizontal, perdón, en el desarrollo horizontal del conocimiento, es decir, donde tanto el profesional extensionista como la comunidad tiene la palabra y el rol constructor del conocimiento. La idea es desarrollar otras habilidades que nos permitan entonces desde el ser y el hacer fortalecer ese paradigma y la construcción colectiva del conocimiento que nos ayude a la apropiación del mismo. Bien, muchas gracias, Marcela. Esas serían parte de los cuestionamientos que llegaron vía el chat. No sé si alguien quiere hacer un planteamiento directo antes de pasar con Karen, alguien del público. Por ahí durante la exposición vimos a alguien que levantaba la mano, pero luego la bajó. Entonces, si hubiera alguna participación adicional para con Marcela, sería el momento. Al parecer ya no. Pues muchas gracias, Marcela. Voy a dejar ahorita la palabra al doctor Norman Aguilar, que va a plantear o a presentar las preguntas que le formularon a Karen. Buenas tardes. Karen, ahora voy a tener que moderar las preguntas que te hicieron vía el chat. Las fui sistematizando todas en general. Aunque llevan un orden de participación, te pido una disculpa por revolver el orden, pero intenté conglomerar varias de esas preguntas para darle como que cierto nivel de fluidez a tu presentación también, o conectarlas como lo que fuiste diciendo, ¿no? Entonces, no voy a ir en orden como tal las postularon, sino más bien dicho como temas conjuntos, ¿no? Y el tema conjunto más importante que sale es preguntas sobre la utilización de tu investigación por parte de los productores, Karen. Preguntas como, por ejemplo, de Gustavo, un estudiante de doctorado, dice, Karen, ¿cómo será posible que los productores se integren a la cadena de comercialización? Otra pregunta, vuelvo a lo mismo, Karen, la dinámica es que te voy a hacer las preguntas así como que unidas porque van en la misma línea y nada más intenta tomar un poco de nota para que las puedas contestar un poco juntas. En la misma línea preguntó Adrián Lozano, Karen, ¿los productores que analizaste ya conocen los resultados de tu investigación? ¿Les será o les está siendo útil lo que lograste encontrar? Y este tipo de cuestiones generaron más preguntas, porque por ejemplo Nancy Santiago dice, Karen,
¿Tu investigación es de utilidad para los productores? ¿Y qué beneficio les traerá conocer tu investigación? Y junto con ello, Sara Martínez pregunta, ¿los resultados son de utilidad para los productores? ¿Es posible adaptarlos a la actividad que ellos realizan? Y por último, el doctor Holmes pregunta, ¿cómo se van a beneficiar los productores de los resultados de la investigación? ¿Y cuáles son las estrategias de apropiación social del conocimiento generado? Estas 5 preguntas, Karen, te digo, van en el sentido de la apropiación social del conocimiento, cómo tú los has transmitido a los productores, cómo lo van a utilizar, etcétera. ¿Nos podrás abundar al respecto? De acuerdo, gracias, doctor. Bueno, es importante comentar que siempre que nosotros realizamos una investigación y que obtenemos datos de productores, que ellos nos hacen al favor de obtener datos de productores, debe ser importante retribuirles de alguna manera pues la información que nos están proporcionando. Entonces, yo tuve mucha disposición en las localidades en las que estuve trabajando para que ellos me dieran su información y espero, se hizo un acuerdo de seguir pues trabajando con los resultados que yo obtuviera. El 2019 fue un año muy difícil para los productores de miel porque hubo una inserción muy importante de miel proveniente de productores de países exportadores asiáticos. Entonces le dejaron de comprar a México y hubo como demasiado stock de miel. Ahora, bueno, para mí es importante y yo espero, deseo, es una de las cosas que me hacen ilusión, es que de alguna manera les pueda servir esta información a los productores. Entonces, mi intención, como les decía, no es dejarlo nada más hasta ahí en la tesis, sino seguir trabajando con ellos, así como en las organizaciones se dio que me pudieran proporcionar la información, yo podérselas proporcionar a ellos. Una de las preguntas cuando yo les hacía la colecta de información, una de las preguntas de ellos hacia mí era, ¿y qué podemos hacer para vender mejor o podemos hacer para ganar más? Entonces, parte de mis resultados o que yo presento al final es que primero no podemos medir a todos por igual. Tenemos que generar una estrategia de acuerdo al tamaño del productor y también de acuerdo a su capacidad productiva. Sobre la pregunta que me hacía el doctor Adrián sobre la cosmovisión que tienen los productores de su entorno, aquí es importante señalar que es una actividad que se ha realizado durante generaciones. Entonces, independientemente de que haya un precio malo o bueno en el mercado, ellos la van a seguir realizando. Ahora la cuestión es cómo pueden obtener mejores beneficios de esta actividad. En esto tiene que ver como lo que me preguntaba Gustavo, donde me decía cómo se insertan a la cadena. Bueno, cada uno de ellos ya está inserto en un canal de comercialización. Ahora es cómo le mejoramos la condición al productor. Les decía, en el caso de los productores pequeños se les mejoraría habilitando o encontrando los circuitos cortos de comercialización que hay en las localidades y en las comunidades. En los productores grandes, de inicio cuando yo leía y cuando todavía no salía a campo, decía, bueno, es que por lógica ellos aquí en México deberíamos consumir más miel y eso solucionaría su problema, pero no resulta así, o sea, no resulta que de un día para otro en México se consuma más miel. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es mejorar la calidad y la competitividad de la miel frente a los mercados asiáticos y argentinos para que puedan tener una mejor valorización del producto en el mercado internacional. Muy bien, Karen, gracias. Digo, acabas de englobar varias preguntas con lo que nos respondes. Más o menos se ha cubierto parte de las 5 preguntas que te hacían los compañeros. Y mencionaste muy tangencialmente una pregunta que también hacía el maestro Adrián Lozano y que es la siguiente que te voy a hacer con mayor precisión precisamente para que la puedas desarrollar más, ¿no? Que tiene que ver con, pregunta el maestro Adrián, en el comportamiento de los productores de miel, ¿hay algún impacto por su cultura, por su cosmovisión, por su lenguaje? ¿Tú cómo ves eso, Karen? Bueno, le comentaba, me parece que es una cuestión generacional, sobre todo también de arraigo de la actividad en algunas localidades, una actividad que se ha realizado desde hace varios años y que le decía que no importa el precio, que no importa las condiciones de comercialización, ellas las van a seguir realizando para su consumo, para su familia, para tener un ingreso extra. Entonces, este arraigo se da más en comunidades de la península de Yucatán. En Oaxaca
es un poquito más como focalizado en ciertas zonas, porque el boom de la producción de miel se dio de unos, que será unos 15 años para hacia adelante, que se empezó a ver mayores exportaciones, que empezaron a buscar los acopiadores de otros lugares, empezaron a buscar miel de otras regiones. Entonces incrementó los volúmenes de colmenas que poseían esos productores. Entonces un poquito menos arraigada la actividad, un poquito menos que lo tengan dentro de su cultura, pero sí en algunas zonas se da. Ok, Karen, las siguientes preguntas, así vamos a ir una por una porque son diferentes, pero van a estar muy relacionadas a tus resultados, porque algunos, como tú ya viste en el chat, preguntaron en cuestiones particulares, como por ejemplo, Diana Guzmán, pregunta, ¿cuántas cadenas de intermediación hay en el proceso de comercialización de la miel en Oaxaca y qué porcentaje concentran? Más o menos creo que presentaste una diapositiva sobre eso y en ese momento hizo la pregunta. ¿Podrías abundar en eso? Ok. Bueno, si entendí bien la pregunta, yo identifiqué dos canales donde los centros de acopio son el agente dominante. El canal donde el centro de acopio lo distribuye con otro mayorista de destino dentro del país que después lo exporta, y el otro canal donde el exportador, que es una organización de productores y que se encarga de concentrar la miel de sus socios y de otros productores que no son socios, pero que tienen manejo pues orgánico y manejo certificado de la miel. Entonces ellos son los que concentran la miel y se encargan de la distribución. Ok, junto con eso también Diana pregunta, ¿qué porcentaje de rentabilidad puede generar este producto a los pequeños? Perdón. Diana, bueno, algo bien interesante de cuando empecé a hacer este trabajo era que me interesaba medir rentabilidad, como la pregunta que tú me haces. Sin embargo, la miel, específicamente hablando, es un producto que en México se comercializa como un commodity. Entonces, el precio está puesto por el mercado internacional, no por el costo de la producción. En este sentido, no influye tanto el costo que tenga el producto, porque el precio lo van a dar pues los alemanes, los europeos. Entonces, mi investigación ya se focalizó a identificar qué ventajas y desventajas tienen los productores en los canales de comercialización y no a medir tanto la rentabilidad. ¿Por qué? Porque la rentabilidad, al final de cuentas, en el caso de productos comercializados como commodities, es muy variable. Entonces, un año pueden ganar mucho los productores, un año puede estar hasta 50 pesos el kilo, y como en el 2019 pudo estar a 20 pesos, a 18 pesos el kilo de miel. Y como mencionaba también hace un momento, no todos los productores, porque estén perdiendo, porque el precio de la actividad sea bajo, van a dejar de realizar la actividad. Y junto con ello también con respecto a los resultados y los sistemas de producción, Karen, la misma Diana pregunta, las altas cantidades de aplicación de agroquímicos que se utilizan están acabando con las abejas. ¿Qué estrategia propones para mitigar esto? Ok. Dentro de las regiones o las localidades que visité, me tocó visitar una se llama Juquila, Santa Catarina, Juquila, en Oaxaca. En esta región tenían un problema porque aparte ellos se dedicaban al café, entonces la roya acabó con todos sus cultivos. La mitad de los productores se dedicó a hacer, a producir miel, y la mitad de los productores se dedicó a talar árboles. Y entre ellos pues hay un conflicto de intereses. Unos quieren que se conserve el bosque y otros quieren que se talen los árboles. Ahora, lo mismo sucede con lo que tú me comentas de los agroquímicos. Entonces, hay un conflicto de intereses entre los apicultores, pero también entre los productores de los granos, del maíz, del frijol, donde a nosotros como investigadores o como meros observadores, tal vez ya no podemos influir de manera directa. Aquí ya se necesita una participación de otro tipo de agentes, como, no sé, los gobernadores, alguna política pública. Es muy difícil influir cuando hay un conflicto de intereses entre dos grupos que al final lo que quieren es obtener ingresos pues para subsistir. Gracias, Karen. Igual relacionado con tus resultados, Celia Vargas pregunta, ¿es alguna organización en la producción, por ejemplo, orgánico? Porque Oaxaca se caracteriza por sus procesos organizativos. Dice Sadia que le llama la atención que en este nivel nos mencionan organizaciones también. Sí, tienes razón, Sadi.
dentro del trabajo, bueno, si hago la mención, dentro de la presentación no ahondé más. En Oaxaca, sobre todo la miel que se destina a la exportación, se tiene el manejo orgánico. Sin embargo, no únicamente los productores que pertenecen a las exportadoras, a las organizaciones exportadoras lo realizan. Muchos productores que no son asociados o muchos productores que pertenecen a organizaciones que todavía no exportan, tienen manejo orgánico de la miel. Sin embargo, cuando se trata de la comercialización, como estamos sujetos a la demanda de los importadores europeos, a veces ya no se aprecia la miel como orgánica o inorgánica, perdón, orgánica o manejo no orgánico, porque ya se está sujeto al volumen que requieran estos demandantes. Entonces, de inicio sí hay una diferenciación en la producción. Sin embargo, al momento de la comercialización, la miel orgánica puede llegar a venderse como miel no orgánica. Ok, muchas gracias, Karen. Esta sección de preguntas estuvieron muy relacionadas con tus resultados y a lo mejor algunas cosas que no quedaron tan claras. Y ahora me gustaría plantearte algunas preguntas sobre un poco de perspectiva de tu investigación y cómo va, ¿no?, el asunto evolucionado de tu tesis. Entonces, el doctor Jorge pregunta, Karen, de tu investigación, ¿qué pendientes quedan? ¿Qué elementos sería importante retomar en estudios futuros de la cadena miel? Ok, bueno, si alguien estuviera interesado en un futuro o yo misma seguir ahondando en el tema, para mí es importante retomar lo que en su momento dijo Diana sobre la rentabilidad, porque aunque, como expliqué, el precio está dado por el mercado internacional y los productores no van a dejar de realizar la actividad, es importante también saber o conocer si les está generando un beneficio inmediato o no les está generando un beneficio. Entonces, en algún momento considero que sí va a ser importante para mí retomar la rentabilidad. Asimismo, como les decía, y este apartado de mi trabajo todavía no está concluido, proponer estrategias para mejorar el ingreso del productor en cada uno de los canales de comercialización. No tanto construir un nuevo canal de comercialización, porque creo que dentro de mis posibilidades no se encuentra construir uno nuevo, pero por lo menos proponer alguna estrategia de mejora, como les decía al inicio, para los pequeños productores, identificar los circuitos cortos de comercialización y para los grandes productores, resaltar las características propias físicas y sensoriales de la miel. Ok, Karen, por tiempos tenemos que ir cerrando la sesión, todavía quedaban 2 o 3 preguntas más, te sugiero que las consultes en el chat, ahí van a quedar también, pero para cerrar sí me gustaría preguntarles algo que el doctor Jorge Aguilar plantea para ambas, tanto para Marcela como para ti, Karen, y a lo mejor muy brevemente les pediríamos que dieran su opinión, porque es uno de los detalles que siempre, como dijeras tú, Karen, como investigadores tenemos, ¿no? O sea, por una parte tenemos que comunicar socialmente el conocimiento, darle uso por parte de los productores o quienes nos hicieron llegar la información, todo eso. Pero por otro lado también tenemos toda la parte de publicaciones, la comunicación de la ciencia para los pares, ¿no? Entonces el doctor Jorge pregunta para ambas estudiantes, ¿cómo lograr plasmar sus resultados clave, futuros o ya listos, en un artículo científico, en una revista de calidad? ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Cómo están pensando hacerlo? Tanto para Karen como para Marcela. Ok. Bueno, en mi caso, cuando generé el marco de referencia de mi trabajo y se realizó la revisión de literatura, encontré que sí se han realizado trabajos respecto a los canales de comercialización de la miel. Sí se han identificado cadenas de valor. El mismo Ciestán tiene un libro publicado donde se trata los canales de comercialización en la península de Yucatán. Sin embargo, para mí surgió la idea o también surgió como la duda de cómo estaban, aparte de cómo estaban construidos pues en el estado de Oaxaca, utilizar también el mapeo de la red, o sea, no suponer que el canal estaba constituido de cierta forma, sino mapear la red para identificar los flujos de la miel y a partir de eso construir los canales de comercialización, cosa que no identifiqué en ninguno de los artículos que revisé, o sea, ya parten de los canales que propone, algunos artículos parten de los canales que propone Pedro Caldentey y asumen que la comercialización de los productos agropecuarios se da de cierta manera. Entonces, de alguna manera, me gustaría o espero que parte del aporte que yo pueda realizar
sea la construcción de los canales a partir de los mapeos de la red y también, bueno, otra parte que no mencioné mucho en la presentación es también la metodología para la estratificación de los productores. Marcela, muy brevemente, ¿algo que quieras agregar al respecto? Ya no la veo. No, creo que se desconectó, no sé, ya no la encuentro. Sí, más. Buenas, ay, perdón, tuve un pequeño problema de conexión. Acabo de poderme volver a conectar. No, escuché mi nombre, pero no escuché de qué se trataba. No sé, muy brevemente, Marcela, el doctor Jorge preguntaba para ambas cómo lograr plasmar sus resultados clave a futuro, por supuesto, en tu caso, en un artículo científico. ¿Has pensado en eso? Muy brevemente, Marcela, por favor. Sí, la idea al final pues de la propuesta es poder hacer la divulgación de los resultados que obtengamos y la idea sí es obtener un artículo publicable. Ok, muchas gracias. Hasta acá quedarían las participaciones de las preguntas, tanto para Karen como para Marcela. Todavía quedaron algunas 2 o 3 por ahí, pero las pueden consultar en el chat. Gracias, doctor Jorge Campo, gracias, Adrián, gracias, doctor Jorge Aguilar, gracias, doctor Holmes. Muy bien. Muchas gracias, Norman, muchas gracias a Enrique Gracias a todos. por la conducción de este. Y yo creo que tuvimos una excelente presentación de parte de nuestras ponentes, de Marcela, de Karen, una excelente presentación, muy motivante, y creo que uno de los índices para poder medir el interés que ha despertado es el cúmulo de preguntas que se hicieron. En esta ocasión rebasaron con mucho lo que se había planteado, lo que se había preguntado en las 2 sesiones anteriores. Tenemos entonces un número importante de preguntas en esta ocasión que dieron como resultado la posibilidad de un mayor intercambio, sobre todo entre los estudiantes, que es uno de nuestros intereses. Se fijan ustedes que la orientación de las preguntas se mueve en cómo hacer más eficaz nuestro trabajo, tanto como científicos como extensionistas. El gran interés es cómo poder llegar a los productores, a la definición de políticas, a la generación de nuevas capacidades en el extensionismo para ser más eficiente o más contundente en nuestro trabajo en campo, y al mismo tiempo cómo desarrollar nuestros métodos de investigación, nuestros marcos teóricos y nuestros resultados en el plano de la divulgación científica. Podría pensarse que esos 2 planos compiten entre sí, pero creo que en buena medida son complementarios. En cada uno de ellos los lenguajes son diferentes, en cada uno de ellos los mecanismos son diferentes, mientras que en unos más es la palabra y la participación directa, en el otro es más bien el escrito y la demostración metodológica y teórica. Sin embargo, eso no le resta al contrario, fortalece grandemente nuestro trabajo en el seminario. Creo que hemos arribado a un proceso a un peldaño de madurez de este intercambio, y se presentan también algunos temas, solamente voy a mencionar uno, temas que permitirían armar propuestas conjuntas de investigación entre en Colombia y México, entre Antioquia y Chapingo. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo poder comparar las condiciones del extensionismo en Colombia y en México. ¿Cuáles serían los elementos que nos permitirían identificar a uno y a otro, y cómo podríamos aprender en este plano de unos y de otros? Y creo que así como este tema, habrá muchísimos más temas que puedan surgir o que vayan surgiendo de este intercambio fructífero. No me resta, salvo la indicación que nos dé Holmes, Jorge, Adrián, agradecerle la participación de Rosa
Rosa Elsa, y creo ya estaba Gustavo por acá también, agradecerles la gentileza que tuvieron del resumen que prepararon de la sesión anterior, la conducción que tuvieron los doctores Enrique y Norman, y agradecerles la coordinación siempre afectuosa de Holmes, de Jorge Aguilar y de Adrián Lozano. Está aquí conmigo también la maestra Marisa Palacios. Bueno, aquí me corrige como siempre, María Isabel Palacios, la doctora María Isabel Palacios Rangel, y para agradecerle también su presencia aquí con nosotros. Creo que es todo. Si solamente consideración, Holmes, Jorge, Adrián, si hubiese algo pendiente. Lo de la sesión próxima, doctor Ocampo. La siguiente sesión. ¿Me ayudas, Adrián, por favor? Sí, la siguiente sesión está programada para el día 4 de junio, igual a las 17 horas. Se presentará por parte de la Universidad de Antioquia la estudiante de maestría en negocios, el tema diseño de un modelo de evaluación del servicio de extensión agropecuaria para productores de cacao. Y por parte del CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapingo, la estudiante Maribel López Camacho, con el tema caracterización de los programas de extensión respuestas, profesores de la Universidad de Antioquia, el doctor José Fernando Guarín Montoya y el doctor Henry Cardona Cadavid. Les comento, este es nuestro programa de trabajo para dentro de 8 días. Estos son nuestros participantes, los estudiantes, las estudiantes, son mujeres las dos otra vez, ¿sí? Y la participación de 2 destacados profesores de la Universidad de Antioquia en la coordinación de preguntas y respuestas. De entrada, el maestro, los doctores Enrique y Norman nos harán la presentación, el resumen de esta sesión en escasos minutos para dar paso a las exposiciones y a las preguntas y respuestas. Si no hubiese otra cosa adicional, quiero agradecerles a nombre de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro de Investigaciones CIESTAM, más fácil decirlo así, el CIESTAM, la disposición que tuvieron de participar en la sesión del día de hoy. Agradecerles mucho a nuestros compañeros que se integran cada vez con mayor presencia en el Instituto Tecnológico Úrsulo Galván, y también de la Universidad de Nayarit y también de la Universidad de Querétaro, y en Colombia entiendo que están conectados también la Universidad de Pamplona y otras instancias universitarias. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, por su presencia, y muchas gracias por su disposición. Y vayamos pensando qué temas son relevantes para poder generar, digamos, investigaciones conjuntas o investigaciones comparadas. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Cuídense mucho.